Bueno, muy buenos días a los que ya pudieron ingresar. Seguramente van a seguir ingresando durante los próximos minutos, pero no quiero demorar más en base a los que fueron puntuales e ingresaron a tiempo. Les agradezco enormemente la presencia. Para mí es un gusto reiterar este tipo de eventos, trayendo para ustedes personas que tienen mucho que ver con la política energética implementada en este momento. Y ese es el caso del contador Ariel Kogan, que nos acompaña el día de hoy. El contador fue vicepresidente de CAMESA, hoy es asesor presidencial de acuerdo al decreto 509 de agosto de este año, con rango de subsecretario de Estado, y es estrecho colaborador del secretario de Energía, Darío Martínez, con quien comparten la coterraneidad, dado que ambos son neuquinos, si no me equivoco. Ariel, vos me dirás si estoy en lo cierto. Justamente Ariel hoy nos está recibiendo o está compartiendo este evento con nosotros desde la provincia de Neuquén. Así que le agradecemos muchísimo a Ariel que nos esté atendiendo y escuchando nuestras preguntas y respondiéndolas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de MEXA. Los que ya son participantes habituales de estos seminarios saben que las preguntas son por escrito, se hacen a través de la sección de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, y las iremos intercalando durante la charla. Esto no es una entrevista, yo no soy un periodista, como ustedes saben. Esto va a tener un formato más de charla, donde yo haré algunas preguntas propias y tomaré algunas preguntas del público para que Ariel las responda. Por otro lado, el webinar se está grabando. La grabación, una vez procesada, va a estar subida a nuestro canal de YouTube y todos van a recibir el link para poder acceder directamente a ese video. Así que bueno, no los entretengo más. Simplemente vamos a darle de nuevo la bienvenida a Ariel y voy a empezar con la primera charla, digamos. Esta semana ha habido varios temas que estuvieron en la portada en los titulares de los diarios, por lo menos los especializados, y algunos de difusión general también. Por lo cual tengo que empezar forzosamente por allí. Estamos transitando los pasos, Ariel, de la ronda 3 del Plan Gasar. ¿Sí? De hecho, el día 2 fue el día para la presentación de las ofertas y hoy se va a conocer el dictamen de la comisión tripartita que va a decidir la adjudicación, que en realidad después se va a conocer recién el día 10, ¿sí? De acuerdo al cronograma del plan. Entonces, mi primera pregunta es para que nos cuentes de alguna manera. Vos tuviste mucho que ver con el Plan Gas, con el lanzamiento del Plan Gas, sobre todo cuando estabas en CAMESA. Entonces, bueno, contarnos resumidamente los objetivos que se plantearon en aquel momento, cómo evalúan los resultados, el cumplimiento que los operadores están haciendo de los compromisos asumidos. Bueno, muchas gracias, Daniel, a vos, a MEXA y a todos los participantes de este conversatorio, como se llama ahora. Simplemente primero aclarar que yo no soy especialista, así que desde ahí es que voy a abordar los temas. Sí he tenido participación, siempre desde que Darío Martínez es secretario de Energía, por instrucción del secretario y luego por instrucción directa del presidente de la Nación.
en algunos temas, en la elaboración de algunos proyectos de políticas públicas y luego también trabajando, ayudando en la implementación. Como decís vos, el plan GASAR fue la primera herramienta que se puso a disposición del sector por parte de la Secretaría de Energía, que vino a tratar de resolver el problema que teníamos como espada de Damocles sobre la cabeza, que era la declinación de la producción de gas. Esperábamos para el año 2021, todos los especialistas vaticinaban una caída en la producción del orden del 8%, que se iba a prolongar en el tiempo, y eso ponía objetivamente en riesgo la provisión de gas natural a toda la oferta que tenemos que abastecer en el país. Así que trabajamos rápidamente sobre ya proyectos que existían, que había elaborado un equipo que comandó en ese momento el anterior subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, el doctor Juan José Carvajales. Sobre ese desarrollo tuvimos un trabajo muy veloz y muy intenso de consulta con las autoridades provinciales en materia energética y por supuesto también con cada una de las empresas, las cámaras de pymes y empresas regionales que abastecen o proveen servicios a la industria. Y rápidamente, porque no teníamos opción, pusimos a funcionar esa herramienta. La herramienta derivó de un decreto de un DNU, bueno, porque tenía algunas aristas que requerían ese nivel de norma, y rápidamente, en el mes de diciembre del año pasado, pusimos a funcionar el Plan Gas. Creo que está a la vista de todos que fue una herramienta que dio los resultados esperados, y por encima de ello está dando resultados muy buenos. Hemos detenido el declino, además de detener el declino previsto, ya estamos superando la producción del año pasado y en algunos casos también la del año 2019. Mes a mes la producción crece, ya tenemos problemas de saturación en el sistema de transporte, por lo menos desde Vaca Muerta. Y bueno, eso generó efectivamente un buen resultado para el sector en particular, para el sector empresario, para las empresas que trabajan en el sector, tanto las propias concesionarias como las empresas especiales de servicios especiales, las empresas regionales que prestan servicios de otra naturaleza al sector. Creció rápidamente otra vez el nivel de empleo. La verdad que sí, dio muy buenos resultados en general y nos permitió ahorrar también. Todavía no terminó el año, pero nuestras proyecciones están por arriba de los 1.200, 1.300 millones de dólares de ahorro de divisas por sustitución de importaciones, tanto de GNL como de gasoil. Y un ahorro fiscal que, bueno, terminaremos de calcular cuando finalice el año, pero debe estar en el orden de 700 u 800 millones de dólares, ¿no? Así que sí, estamos realmente satisfechos por los resultados de la herramienta y decididos por instrucción del secretario y también por la instrucción muy clara del presidente a profundizar el funcionamiento de esta herramienta, que como todos saben es una herramienta que tiene por característica la libre participación de las empresas productoras. No es una norma que se impone, las productoras pueden seguir produciendo y vendiendo gas en el país por afuera de esta herramienta. Como digo, el libre ingreso a participar del programa, del plan, la libre oferta tanto de volúmenes como precios, y eso, bueno, dio resultado en la ronda 1, dio resultado también en la ronda 2, cuando salimos a buscar un poco más de gas de invierno, y vuelve a dar resultado, aunque todavía no está adjudicado, y debemos esperar hasta el 10
de noviembre, pero vuelve a dar resultado en esta ronda 3, donde lo único que salimos a buscar fue la capacidad que nos quedaba desde los gasoductos de Vaca Muerta hacia los centros de consumo, que era solamente 3 millones de metros cúbicos día. Tuvimos ofertas que superaron ese volumen en materia justamente de volumen, y en materia de precio tuvimos realmente ofertas que explican con claridad que es un mecanismo idóneo como para buscar precios de competencia, ¿no? Ariel, algo diste a entender, pero ¿cuáles fueron exactamente los incentivos que hicieron que ese éxito, porque la verdad que se obtuvieron prácticamente el total de los metros cúbicos esperados en la primera ronda, la segunda más o menos lo mismo, y se espera que esta esté quizás no al 100%, pero relativamente cerca, dentro de los objetivos que se buscaban? ¿Cuáles fueron los incentivos principales por los cuales vos crees que los principales productores del país adhirieron a este plan? Sí, primero simplemente una aclaración. En ronda 3 se buscaba solamente 3 millones de metros cúbicos desde Vaca Muerta. Sí. Nominalmente, y para que exista la posibilidad de que cualquier productor en cualquier cuenca del país pudiera participar, es que, bueno, abrimos, por supuesto, la participación con otros volúmenes, tanto del sur del país como de las cuencas del norte de nuestro país. Pero bueno, todos sabemos que hay una cuestión de declino geológico en el norte del país, que por ahora no tiene pisos de recomponerse, con lo cual, bueno, no había desde allí nunca ninguna idea de poder incrementar la participación de empresas produciendo gas y aportando al esquema de oferta y demanda del Plan Gasar. Y desde el sur del país también sabíamos perfectamente que las empresas están produciendo a full con sus capacidades actuales, con su capacidad tanto técnica como materia de inversión y con su capacidad geológica, con lo cual sabíamos también perfectamente que no iba a venir del sur, salvo quizás algún volumen muy marginal. Así que en realidad hemos más que cumplido con las expectativas que tenía la Secretaría de Energía, ¿no? El Plan Gas tiene, a diferencia de planes anteriores, una visión distinta, plantea una universalidad de acceso. Todos los productores pueden ingresar, todos los productores pueden ofertar el volumen con adecuado a sus capacidades productivas, y también todos los productores pueden ofertar un precio dentro del rango, por supuesto, que plantea la Secretaría de Energía como convocante a esos compulsos. Y esto lo que genera es que la asignación de la contractualización en el tiempo, el Plan Gas está contractualizando 3 años como mínimo, más un precio asegurado, entonces precio más volumen asegurado, un precio voluntario que la empresa calculó para, bueno, para hacer factible su inversión y también calcular su rentabilidad, han hecho posible bueno, el éxito del programa, ¿no? El programa tiene éxito probablemente por la formulación, también tiene éxito por los cálculos y la acción concreta que hacen las empresas concesionarias, por la participación absoluta de las empresas prestadoras de servicios especiales, las proveedoras del resto de bienes y servicios, que han también reaccionado muy rápidamente, y por supuesto los trabajadores de todos los niveles que tienen las empresas. Efectivamente, desde una situación de parálisis, todos recuerdan la situación del sector allá por septiembre, en el momento que accede el nuevo secretario, en aquel momento de Energía de la Nación, Darío Martínez. Bueno, todos se pusieron el plan al hombro, no digo el Plan Gasar, se pusieron al hombro la tarea de revertir esa situación de parálisis y de poner a producir efectivamente la potencialidad que tenemos, ¿no? Tanto en gas como en petróleo, en este caso el gas. Y eso también facilitó, por supuesto, digamos, este impulso, obviamente, generó también una sinergia en
en materia de producción petrolera, más allá que la recuperación de la oferta, la recuperación del precio son elementos centrales, ¿no? En cuanto al petróleo. Hubo una consecuencia importante, Ariel, que es las exportaciones que se han logrado a partir del incremento de la producción, y además que sean exportaciones en firme hacia Chile, cosa que va a permitir también que nuestros hermanos chilenos vuelvan a confiar en la Argentina como un proveedor de su insumo, ¿no? Sí, el plan contempla justamente uno de los incentivos, no solamente es la estabilidad en el tiempo de los volúmenes y los precios, sino también la prioridad en cuanto a la posibilidad de exportar en firme, una figura que hacía tiempo no tenía el país, tanto como para los productores nacionales, como decís vos, como por supuesto para los compradores externos, en este caso los compradores chilenos, que es naturalmente nuestro mercado de expansión, porque tenemos una integración física con 4 gasoductos que permiten que eso sea posible, y en la medida que Argentina vaya profundizando esta política concreta de cumplir con sus exportaciones en firme, de permitir que efectivamente en el tiempo también los compradores chilenos puedan hacer su planificación y confíen en este mecanismo, pues bueno, apostamos claramente a ampliar no solamente con exportaciones estivales, sino en la medida que también tengamos capacidad de transporte en exportaciones 365, ¿no? Que están previstas claramente. Me cambio de tema, en el borrador con el proyecto de ley que se elevó al Congreso en materia de promoción de inversiones hidrocarburíferas, pero que de todas formas la Secretaría de Energía tiene la posibilidad, si efectivamente la producción acompaña y la capacidad de transporte también, de hacerlo. Y eso es el camino que estamos tratando de recorrer. Mencionaste el segundo punto que iba a traer como tema que están en los medios últimamente. Sabemos que el proyecto de ley de inversiones hidrocarburíferas está en el Congreso. Ya ha habido presentaciones de parte del Gobierno Nacional en las comisiones respectivas, y me gustaría que ahondaras un poco sobre las ideas fuerza de esa ley de inversiones. Sí, la verdad que es la segunda herramienta importante que nos encomendó el presidente de la Nación. Quizás recuerdan que en su mensaje de apertura de las primeras sesiones ordinarias, el presidente Fernández ya había anunciado concretamente la elaboración de una herramienta de estas características para motorizar e impulsar la producción petrolera, las exportaciones y la actividad relacionada. Solo demoró en el tiempo porque, bueno, nos chocó la pandemia y la verdad que no tenía mucho sentido en una industria que estaba transitando una parálisis mundial, con una demanda que estaba por el piso, con los productores que no sabían qué hacer con la producción ni dónde estivarla, dónde depositarla, con precios imposibles digamos, de incorporar a ningún cálculo de inversión, plantear un esquema de promoción de la producción, además de la incertidumbre concreta que le planteaba a toda la macroeconomía mundial esa situación. Con lo cual, se postergó este tema hasta que hubo efectivamente posibilidades de ponerse a trabajar, no desde lo teórico por supuesto, en el gabinete se podía trabajar, lo que no tenía sentido era sentar a ninguno de los actores principales, porque tenía suspendido a la mayoría de los trabajadores, porque las empresas pymes y regionales estaban paralizadas absolutamente y no sabían cómo hacer para pagar los sueldos, porque las empresas productoras habían decidido cancelar cualquier tipo de inversión, con lo cual realmente no tenía sentido hablar de leyes en ese momento. A partir de que cambiaron esas condiciones, el presidente, allá por julio de este año, convocó específicamente al secretario de Energía
le pidió que efectivamente aceleráramos ya la redacción con una serie de caminos que nos trazó. Me pidió específicamente que coordine esa tarea, por lo cual, bueno, era incompatible por el tiempo y por la carga que iba a tener con Gamesa, por eso decidimos reemplazar en Gamesa la conducción de aquel momento. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos la tarea que planteó el presidente de la Nación, que era una amplia consulta permanente con todos los actores involucrados, para primero conocer cómo veían ellos el diseño de una herramienta que tuviera esos objetivos que planteé, ¿no? Aumentar la producción, aumentar las exportaciones, aumentar el flujo de ingresos de divisas, fortalecer las reservas del Banco Central, aumentar el empleo, aumentar la capacidad de provisión de bienes y servicios por parte de actores argentinos. Así que tuvimos una primera ronda muy grande de reuniones, o sea, en cuanto a lo numérico y en cuanto al tiempo que se llevó. Con esos elementos, entonces, ya en cartera, y por supuesto a la luz de la política energética que tiene planteado este gobierno, a la luz de los objetivos macroeconómicos y en general del plan de gobierno, diseñamos un primer borrador de ley. Es una ley simple y sencillamente porque el presidente nos planteó la necesidad de dar previsibilidad en el tiempo, una muy amplia previsibilidad, que nos planteó 20 años, con lo cual excedía cualquier posibilidad de hacer esto por una simple resolución de la Secretaría de Energía o por un simple decreto también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, diseñamos efectivamente la herramienta y la segunda, por lo menos el borrador, y entonces hubo una segunda ronda muy intensa también de reuniones, donde expusimos a cada uno de los CEOs, a cada uno de los ministros de energía de las provincias productoras, a cada uno de los gremios de trabajadores, a las cámaras pymes, a la UIA, a las empresas que producen los bienes que consume la industria, a los grandes consumidores, tanto de gas como básicamente de gas. Expusimos esta herramienta y fuimos teniendo una ronda de feedback, digamos, de devoluciones en relación a la herramienta. Claramente es una herramienta que tiene dos visiones o dos herramientas, digamos, o subherramientas particulares. Una tiene que ver con la participación de las empresas que, cumpliendo determinadas condiciones, acceden automáticamente a los incentivos, que son incentivos en materia tributaria federal, o sea, de impuestos nacionales, incentivos en materia de derechos de exportación, o sea, arancelarios, o sea, incentivos en materia de disponibilidad de divisas, o sea, incentivos cambiarios, y luego incentivos que tienen que ver con también atribuciones del gobierno nacional respecto de los mecanismos de la exportación. Por primera vez se plantean desde la existencia de la 17319 exportaciones en firme también de petróleo, y esto es una figura que efectivamente le permite a la empresa petrolera, con un mecanismo objetivo de saber que en materia de exportaciones, en la medida que escalen su producción, o sea, que tenga producción incremental, pues tendrá mayor cantidad de exportaciones garantizadas de petróleo, con lo cual puede bueno, gerenciar mejor la comercialización de su producto en el mundo. Después, en materia de gas, el proyecto de ley lo que hace es institucionaliza el plan gas también durante 20 años, y le incorpora también algún incentivo adicional en materia de disponibilidad de divisas en el exterior, en cuanto a las exportaciones, igual que en el petróleo. Este es el marco general, es automático, acceden las empresas voluntariamente, y si cumplen con los requisitos en materia de producción o de incorporación al programa de plan gas, pues entonces tienen los beneficios.
Y luego hay un mecanismo que tiene que ver con proyectos especiales, por el cual las empresas presentarán proyectos de inversión. Hay un consejo multiministerial, conformado por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Energía, que analiza esos proyectos, que tienen que tener determinadas condiciones, pero no solo alcanza con las condiciones que tengan los proyectos, digamos, que cumplan con las condiciones, sino con una decisión de evaluación que haga de conveniencia el gobierno nacional. La conveniencia no es solamente desde el punto de vista de la producción nueva o del proyecto en sí mismo, sino también tiene que ver con la visión que tenga objetivamente el ministro de Economía en cuanto al costo fiscal por los incentivos tributarios que tiene el programa. Esto es básicamente el proyecto de ley que finalmente, después de varios idas y vueltas de intercambio, de incorporar aportes, de escuchar, por supuesto, visiones distintas, algunas absolutamente opuestas, se terminó de consolidar y bueno, el presidente de la Nación y la vicepresidenta en determinado momento decidieron esta es la herramienta que se va a presentar en el Congreso de la Nación. Y eso fue lo que se hizo unas semanas atrás. Ariel, mencionaste por lo menos dos actores que son fundamentales en cuanto a que son destinatarios de los resultados de esta ley. Uno, mencionaste las provincias, ¿sí? Que plantearon en su momento sus divergencias. Por otro lado, están los productores. La Cámara de Productores se ha reunido esta semana para consensuar de alguna manera una posición común frente a la ley. Y por otro lado, si uno quiere obtener la ley, también tiene que tomar en cuenta las opiniones de la oposición. ¿Cómo ves cuán lejos están de esos tres actores que te acabo de mencionar? ¿Qué se puede esperar como para que la ley prospere dentro del Congreso? Yo creo que no hay una lectura correcta de la intención o del respaldo que tiene la ley. Me parece que hay una lectura bastante sesgada y tiene que ver efectivamente con los lobbies que todos los intereses afectados, que son muchos, legítimamente hacen, ¿no? Desde el punto de vista de los gobiernos provinciales, bueno, en su inmensa mayoría respaldan no solamente una ley, sino respaldan esta herramienta. Hay una especie de debate público un poco amplificado con el gobernador de la provincia del Neuquén y ahora con el ex gobernador, el doctor Jorge Zapag. Pero mayoritariamente las provincias productoras respaldan absolutamente esta ley. Respecto de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas respalda esta ley, con IPF a la cabeza, estuvieron todas en la presentación, han hablado en público sus CEOs y presidentes, salvo una empresa en particular que también trata de defender algún mecanismo que la beneficie más que lo que prevé la ley. Bueno, trata de hacer su movida en la gremial empresaria o en los medios y está en todo su derecho. Finalmente, el Pleno de los Trabajadores Agremiados respalda esta ley, el Pleno de las Cámaras pymes y regionales respalda esta ley. Así que creo que hay una visión sesgada respecto de cuál es la opinión de los actores principales. En relación al gobierno de Neuquén, tiene una visión un poco equivocada de qué se trata la ley. Esta no es una ley de hidrocarburos, esta es una ley de promoción de inversiones que toca exclusivamente resortes que tienen que ver con las potestades nacionales, es decir, plantea incentivos que son
como te expliqué, impuestos federales, impuestos nacionales, cuestiones arancelarias, atribución absoluta del gobierno nacional, cuestiones en materia cambiaria también, son atribuciones exclusivas del gobierno nacional. Cuestiones que tienen que ver con la organización de las exportaciones, o sea, de política energética nacional, también es una cuestión de atribución absoluta del gobierno federal. La única modificación que tiene o que está prevista en el proyecto de la ley madre, de la ley 17319, o en realidad son dos. Una un poco más, digamos, novedosa, que es la incorporación del almacenamiento subterráneo como posibilidad de concesión, de la misma forma que el transporte, que la explotación o la exploración. Ha pedido, por supuesto, básicamente de las provincias, por lo menos de algunas provincias que ya tienen proyectos en marcha o que pueden llegar a tener proyectos en marcha, y también ha pedido de algunas empresas para aclarar algunas cuestiones en particular. Y la otra modificación menor es un artículo, creo que es el artículo 90, que lo único que hace es aclarar el nuevo nombre que tiene la Secretaría de Energía de la Nación. El gobierno nacional, por instrucción expresa del presidente, en ningún caso busca superponerse ni menoscabar las jurisdicciones provinciales, ni las atribuciones, ni las potestades de los poderes concedentes provinciales, para nada. Hemos escuchado algunas interpretaciones de algunos artículos que son menores, que no tienen, la verdad que no son el fondo de la ley. El gobierno nacional está absolutamente dispuesto a modificar esas redacciones si es que le cabe alguna duda a algún gobernador en particular o algún fiscal de Estado en la defensa de los intereses, piensa que se le va a avasallar algún derecho. De ninguna manera, no es objetivo, es más, es una clara directiva del presidente de la Nación. Así que en realidad, bueno, no se comprende cómo algún gobernador de alguna provincia productora pueda encabezar una rebelión federal para matar a los salvajes unitarios que bueno, que parecía que se quieren quedar con el recurso que son de las provincias, porque es una definición constitucional, porque es una definición de la ley corta que se sancionó durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, y no hay ningún avance sobre esa cuestión. Con lo cual, me parece que ese es un debate que no es primario, es un debate secundario, y ni siquiera es un debate, simplemente ponerse de acuerdo en la redacción que deje tranquila a esa visión, y nada más. No hay ninguna intención del gobierno nacional de ir por encima de las atribuciones provinciales de ninguna manera. Y respecto de las empresas, efectivamente es eso, nada más, simplemente, ¿no? El cálculo de, digamos, los incentivos de esta ley parten en materia petrolera de definir una línea base a partir de la cual la producción incremental es la que va definiendo la capacidad de exportación garantizada. Entonces, por supuesto, si hubiera habido un periodo de tiempo más o menos extenso de normalidad productiva, sería muy clara cuál es la línea base. Pero bueno, no lo hubo. Tuvimos un 2019 con una medida del gobierno de aquel entonces que generó ya una parálisis en materia de inversión. Tuvimos un año 2020 donde la pandemia nos chocó, sobre todo la actividad petrolera, y tenemos un año 2021 con alguna recuperación, aunque todavía no llegamos, vamos a llegar rápidamente. Creo que en octubre ya vamos a tener récord de producción de los últimos 20 años. Pero bueno, por supuesto que tampoco eso alcanza. Entonces es absolutamente válido que alguna empresa en particular pretenda que ese cálculo de la línea base sea inferior para poder tener de entrada
producción incremental que lo premie con mayor exportación garantizada y por ende mayor disponibilidad de divisas en el exterior. Es absolutamente cierto, válido, pero bueno, las leyes y las políticas de los gobiernos tienen que ver con el interés general y con el sector, digamos, el funcionamiento armónico de todo el sector. En cuanto se baje el cálculo de esa línea base, por lo tanto va a haber mayores exportaciones garantizadas de entrada, y eso objetivamente pone en riesgo el abastecimiento interno. O sea, nosotros también, como gobierno, tenemos que cuidar que efectivamente el crudo de nuestro país abastezca las necesidades de nuestras refinadoras, de las refinerías argentinas, para abastecer de combustible con el mayor componente de crudo nacional posible, y luego, por supuesto, se exporta. Esto es una tensión mínima. Si como esperamos, la producción va a escalar rápidamente, entonces quedará en la anécdota la discusión de cuál era la línea base. Al principio, bueno, son las tensiones naturales que tiene el sector. Imagínense que dentro de la propia, el propio espectro empresarial hay empresas que son solo productoras, que son productoras independientes, hay otras empresas que están integradas, que tienen tanto producción como refinación, así que ya sus intereses se contraponen claramente. Las empresas integradas entre sí también tienen distintos desarrollos, porque tienen distintas formas de producción y distintos planes de expansión, con lo cual también tienen entre sí intereses que se contraponen. Las refinerías que no están integradas tienen otra problemática, también tienen intereses que chocan entre sí, ni hablar las empresas, las provincias productoras, ellas con las empresas productoras tienen, bueno, discusiones eternas. Las empresas siempre plantean que se les disminuya la carga tributaria provincial, ingresos brutos, que se les disminuyan las regalías. Las provincias, por supuesto, defienden esas potestades y no aceptan en su mayoría, digamos, estas cuestiones. Los trabajadores tienen también intereses propios y contrapuestos a sus empleadores. Las empresas pymes y regionales tienen también reivindicaciones y planteos respecto de digamos, el porcentaje de participación que tienen en la actividad. Las empresas nacionales que producen bienes quieren tener cada vez más participación y que se importen menos bienes en la actividad petrolera, con lo cual hay una maraña de intereses que es muy difícil que se pongan todos de acuerdo. En algún momento hay que tomar alguna decisión. Bueno, es lo que hace cualquier gobierno, en este caso la gestión del presidente Alberto Fernández y del secretario de Energía Darío Martínez. Ariel, te agradezco cómo te has explayado en estos dos temas hasta el momento. Sé que tu agenda es complicada, por eso te propongo que hagamos en las siguientes preguntas una especie de ping-pong, de manera tal de que podamos tocar más temas y también liberarte para que puedas seguir con tu tarea. Vos mencionaste en un momento determinado algo que también salió mucho en los últimos días, que tiene que ver con la infraestructura. ¿Sí? Es decir, hablamos de los gasoductos, las dificultades para evacuar la producción que afortunadamente creció hasta llegar a completar prácticamente toda la capacidad de transporte desde Neuquén. Entonces se está hablando de la urgencia y el gobierno está diciendo también que va a lanzar el proyecto de un nuevo gasoducto, que sabemos que tienen en principio dos tramos, Tratayén-Saliqueló y Saliqueló-San Jerónimo, y se habló de cuáles serían los financiamientos para esto. Se habló de la utilización del impuesto a las grandes fortunas, salió una resolución de la Secretaría de Energía por la cual se destinarían ingresos de las exportaciones de energía a Brasil, por ejemplo, para esos ingresos destinarlos también a financiar, y también se habló de aportes de YPF. ¿Qué nos podés decir al respecto? La verdad que el sector
gasífero y el sistema energético nacional necesita imperiosamente la ampliación de la capacidad de transporte. No un gasoducto, sino la ampliación de la capacidad de transporte. No venimos a descubrir nada. El gobierno, la administración anterior ya había planteado un esquema que, bueno, como no terminó de materializarse y lo pudimos analizar, para este gobierno no cerraba el mecanismo de financiamiento que tenía, no por los aportes, sino por cómo se iba a repagar, que era liberar el precio del transporte en ese gasoducto. Entonces, bueno, los técnicos de la Secretaría de Energía lo que diseñaron fue un sistema de ampliación del transporte en Argentina, con los objetivos que se les plantearon, que son reemplazar todo el GNL que necesitamos importar cíclicamente los inviernos, reemplazar todo el gasoil que también necesitamos importar básicamente, pero con poca participación del gasoil nacional, para producir energía en nuestras centrales térmicas, reemplazar el declino inexorable que tiene también el abastecimiento que tenemos por parte de YPFB de Bolivia, que cada vez se acelera más, y al mismo tiempo potenciar las exportaciones, tanto, bueno, en nuestros países vecinos, básicamente a Chile, en menor medida a Brasil, y bueno, y completar las necesidades que tenga Uruguay o eventualmente Paraguay. Desde esa visión se diseñaron una serie de obras, que es un sistema de transporte que contempla efectivamente un gasoducto grande, el gasoducto mayor, que parte desde, como vos dijiste, desde Tratayén, desde Neuquén, hasta Saliqueló, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, y después desde allí hasta San Jerónimo. El objeto, por supuesto, es abastecer toda la zona de consumo, desde la zona de producción, llevar un mayor volumen de nueva producción hasta la zona de consumo, tanto de consumo prioritario como abastecer durante todo el año la posibilidad de las centrales térmicas de utilizar gas natural en lugar de quemar otro combustible alternativo. Pero bueno, no es un solo gasoducto, hay que hacer Mercedes Cardales para integrar la red que opera TGN con la red que opera TGS y permitir que los flujos puedan ir y volver por allí y facilitar el abastecimiento al litoral y al norte del país. Hay que hacer los tramos finales del Gran Buenos Aires que permitan también abastecer las centrales que tenemos en la Central Puerto, las que tenemos ahí al lado de Puerto Madero, en pleno centro de la ciudad. Hay que revertir el gasoducto norte inexorablemente para poder llevar gas argentino al norte del país, por la caída ya indetenible que tiene la producción boliviana. Y por supuesto también hay que hacer las ampliaciones necesarias en el gasoducto centro-oeste, en el Neuba, para agilizar que esa producción que salga, esa nueva producción que salga de Vaca Muerta pueda llegar a sus destinos y facilitar también la exportación, como te digo, a Chile y por lo menos en principio Uruguayana en Brasil. Los proyectos están terminados, resta definir completamente la financiación. Para la financiación estamos analizando absolutamente todas las posibilidades, desde la participación pública a través de los aportes del Tesoro, de las distintas partidas presupuestarias, incluyendo la que ya tenemos disponible en el año 2021, la que está prevista en el proyecto de ley de presupuestos que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso. Estamos analizando, como vos bien dijiste también, la participación privada, no de YPF, la participación privada en general, en particular de las empresas productoras de gas, están muy interesadas, estamos conversando con ellas en diseñar alguna herramienta que permita que ese aporte financiero se materialice y luego, por supuesto, se repague convenientemente. Estamos analizando también la utilización de los fondos que definió la ley de impuesto a la riqueza, pero que le determinó un uso determinado para que IASA produzca junto a YPF Gas, con lo cual, bueno, eso también requiere alguna norma, una decisión normativa que permita utilizar
esos fondos en materia de infraestructura de transporte. Y estamos analizando también la posibilidad de emisión de algún título por parte del Estado que tenga por destino específico, o sea, su suscripción tenga por destino específico la construcción de este sistema de gasoductos, y también algún flujo de cargos de alguna naturaleza que permita justamente un flujo financiero que pueda repagar los aportes que hagan los privados. Todo eso está a disposición, hay varias alternativas, están todas puestas sobre la mesa del ministro, del jefe de gabinete y del presidente, resta que se tome la decisión. Si bien estamos como organizadores de este evento más ligados al mundo del gas, no puedo dejar de pensar cuando hablamos de infraestructura que quizás hay un problema paralelo, casi similar con respecto a la infraestructura que se necesita para la energía eléctrica, sobre todo que pareciera ser también un obstáculo para el crecimiento de la implantación de las energías renovables. ¿Qué nos puede decir al respecto? El panorama que tenemos en el país en cuanto a energías renovables es positivo en cuanto a la producción que hubo. Este año tuvimos, la verdad que récord de producción, y la energía renovable vino de alguna forma a ayudar a resolver la seca que tuvimos este año y que probablemente tengamos el año que viene también. O sea, la caída en la posibilidad de utilizar energía hidroeléctrica, porque tenemos nuestras represas con muy poca agua, lo mismo que Chile, lo mismo que Brasil en todo su territorio. Pero nos encontramos un panorama trabado respecto del desarrollo de muchos proyectos, por cuestiones que tienen que ver, bueno, por cuestiones normativas, por cuestiones de modificación de las condiciones macroeconómicas del país y del mundo, proyectos que en algún momento parecían para los particulares viables, luego parecen ser inviables, porque bueno, no terminan de conseguir el financiamiento necesario. La Secretaría de Energía está trabajando en una norma que permita ordenar, que permita liberar, que permita facilitar que los que tienen avanzado su porcentaje de construcción y de puesta en funcionamiento lo puedan hacer, aunque en condiciones diferentes, y que aquellas empresas que no han podido avanzar o empezar siquiera el desarrollo de sus proyectos, bueno, tengan la posibilidad de salir sin mayores costos y no genere, digamos, un volumen de conflictos legales traben efectivamente el desarrollo de los renovables en el país. Así que esto es una norma que está bajo análisis, tanto del subsecretario de Energía Eléctrica como del secretario de Energía, y es imprescindible para continuar con el desarrollo de los renovables en Argentina, ¿no? Es la herramienta, no es la única, pero es la herramienta necesaria para poder desarrollar. Me habías hecho otra pregunta. El transporte, o sea, pareció que el tema del gas, bueno, pareciera que hay una traba en la capacidad de transporte eléctrico. Sí, bueno, porque también el diseño de los renovables no tenía previsto completamente cómo se iba a transportar esta energía o contra qué otra energía iba a competir, que es lo mismo. Efectivamente, sí, se está trabajando en ello. Hay una serie de obras que la Secretaría de Energía incluyó en el plan de obras que pueden ser financiadas por el gobierno chino. Hay un acuerdo, como vos conocés, bilateral entre Argentina y China desde hace mucho tiempo, que requiere, bueno, la conformación de un plan quinquenal de obras. La Secretaría de Energía incluyó las redes troncales de transporte de energía, las de 500 necesarias, tanto desde Madre Nacho L, las del sur, como las que refieren al Gran Buenos Aires y las que refieren al norte del país. Una de ellas tiene un avance significativo, ya hay
prácticamente está la firma del contrato comercial con una de las empresas chinas con la que se había firmado un MOU. Tenemos noticias que hay un avance de delegación argentina a China, creo que la semana próxima. Entre ellos llevarán esta obra como un avance de todo el programa. Así que, bueno, somos optimistas y por supuesto tenemos en cartera todas las obras para buscar el financiamiento adecuado. Para redondear el tema de renovables, corregime si estoy equivocado con los números, pero hoy estaríamos en un 12% de la matriz que está cubierta por los renovables. El objetivo que se puso la Argentina en COPs anteriores era un 20% para el 2025 y un 30% para el 2030. ¿Sí? Pasar del 12 al 20 para el 2025 sería pasar de 4 gigawatts aproximadamente a 6. ¿Lo ves realizable? La Secretaría de Energía, el secretario de Energía firmó una resolución hace, creo, una semana atrás, donde adopta los lineamientos básicos para un plan de transición energética. Es público, lo puedo compartir a través tuyo con todos los participantes, que plantea básicamente una visión distinta en materia de mecanismos de transición. No plantea adoptar metas, ponerse metas como mecanismo y luego buscar cómo alcanzarlas, sino plantea la adopción de caminos que están condicionados a determinadas variables. Esta es una visión un tanto distinta. Algunos países quizás tienen la capacidad financiera, tienen el nivel de ingreso de su población, de sus consumidores, acorde a ponerse metas, y luego, bueno, que sea el tren y ir atrás de esas metas para cumplirlos, pero no es el caso claramente de la República Argentina. Entonces, la Secretaría de Energía plantea en estos lineamientos para el diseño del plan de transición, que los caminos tienen que ser que la incorporación de toda nueva fuente energética tenga una fuente de financiamiento determinada, identificada, que esa fuente de financiamiento impacte positivamente en cuanto a la cuestión financiera, o sea, en cuanto a la deuda soberana argentina, o sea, que no la incremente, que impacte positivamente en el costo de la matriz energética, o sea, que disminuya el costo medio de la matriz energética, que además bueno, lleve asociado el desarrollo de la industria y la tecnología nacional para producir los bienes, equipamientos y procesos necesarios para poner en marcha esas nuevas fuentes de energía. Simultáneamente pone en el centro de la transición la utilización del gas natural como reemplazo primero de todo el resto de los combustibles que sean más contaminantes o que emitan más GEI que el propio gas natural, tanto como gas natural, como en todas sus variantes, GNC, GNL, hidrógeno azul. Para la Secretaría de Energía, la política de Estado tiene que estar, en materia de hidrógeno, tiene que estar centrada justamente en utilizar plenamente nuestros recursos disponibles y más accesibles, en este caso el gas natural, sin, por supuesto, dejar de mirar y dejar de desarrollar cualquier propuesta que tenga que ver con otro tipo de desarrollo de hidrógeno, como el hidrógeno verde. Así que el planteo de la Secretaría de Energía tiene que ver con esto. No con ponerse metas y cumplirlas, sino con definir caminos y plantear que se van a transitar en la medida y en los ritmos que permitan las variables que te comenté transitar, ¿no? O sea, que efectivamente se materialicen esas variables. Inevitablemente me llevas con estos comentarios a hablar que está transcurriendo en este momento la COP26 en Glasgow, en Escocia. Nuestro presidente acaba de volver de allí, ¿sí? Y justamente el tema del hidrógeno ha sido un tema que explotó, si bien se viene hablando hace mucho tiempo, en estos últimos días explotó
explotó en todos los medios, sobre todo que el mismo presidente habló de un proyecto con la empresa Fortescue Future Industries, que traería al país una inversión de 8.400 millones de dólares, lo cual es muy importante ya solo pensando en el ingreso de esos dólares, ¿no? Tan importantes para la economía argentina. Por otro lado, también IASA anuncia un proyecto con el Instituto Fraunhofer de Alemania, a desarrollar en Bahía Blanca. Y bueno, y si hablamos de YPF, YPF a través de ITEC participa activamente en el consorcio H2AR. Entonces, evidentemente estamos hablando de que el hidrógeno como combustible del futuro es algo que está en el candelero, ¿no? Con lo cual, bueno, ya dijiste que formaba parte de la estrategia, pero a mí me interesaba, dentro de las propuestas, según yo entendí, del presidente, fue plantear dentro de la COP26 el tema de deuda versus acción climática, o en pro de la mejora climática. ¿Tenés algo para decirnos de eso? Sí, sí, sobre las dos cuestiones. En materia de hidrógeno o de anuncio, nosotros teníamos, la Secretaría de Energía, teníamos alguna noticia, estuvimos reunidos con la gobernadora de la provincia de Río Negro y con su ministra de Energía. Nos comentaron algunos avances que tenían en materia de estudios. Yo creo que el proyecto ese está en esa etapa. No tuvimos todavía ninguna reunión formal con la empresa como para conocer efectivamente cuáles son las condiciones. Bienvenida una inversión de 8.400 millones de dólares al país, no solamente en materia de hidrógeno verde, sino en cualquier actividad. Habrá que ver cuáles son las condiciones concretas que requiere la empresa para realizar ese desarrollo. En principio, yo lo que te diría es Argentina no tiene en este momento ninguna capacidad de reemplazar ninguna fuente de energía, ninguna, por hidrógeno, porque hoy es infinitamente más caro. El proyecto cierra con producir en Argentina, con transferir tecnología, con realizar, como te digo, la producción en Argentina de la maquinaria, de los procesos, desarrollando la industria de tecnología nacional, y el producto, que es el hidrógeno verde finalmente, es para exportar, bueno, será realmente muy interesante, ¿no? Y así como el resto de los proyectos. En materia de hidrógeno, me decías cambio de deuda por acción climática. Sí, estamos totalmente de acuerdo. O sea, es un mecanismo que se viene analizando a nivel mundial. Y por supuesto, en la medida que la acción climática tenga que ver con el lineamiento que plantea la Secretaría de Energía, pues bueno, podrá ser llevado adelante. Ahora, si la acción climática tiene que ver con tomar medidas que impliquen aumento del costo de la matriz energética, que impliquen un financiamiento que no está identificado, que impliquen que la balanza comercial en materia de aplicación de esa acción climática sea más importaciones que exportaciones, pues bueno, la verdad que no, tampoco, o sea, por más allá de que disminuyan la deuda externa, que hoy es impagable y se está renegociando, flujos a futuro para poder pagarlas, por más que no paguemos la deuda, si el financiamiento no está y no es beneficioso para el país, tampoco sería practicable, ¿no? Entonces creo que se tienen que conjugar y es el mensaje claramente del presidente. Bien. Otra preocupación de estos tiempos es las crisis a nivel mundial que están llevando los precios de la energía en general a niveles que eran casi impensados. Introduce en Estados Unidos algo que ya tenían casi olvidado, como la inflación. En Europa, gran preocupación, bueno, obviamente afectados también por cuestiones geopolíticas como la posición rusa en cuanto a la provisión de gas a los países de Europa.
que ya ha puesto en crisis algún país que antes era del otro lado de la cortina de hierro. ¿Cómo ves a la Argentina en ese contexto? Digamos, ¿estamos aislados, estamos protegidos? ¿Cuánto nos van a afectar esa crisis? No, aislados no estamos de ninguna manera. Esto es una crisis producto también del tránsito que eligieron los países centrales y más desarrollados respecto de la transición energética. Se plantearon algunos ritmos. No quiere decir que este sea el único elemento que produjo la crisis, ¿no? Pero es uno de los elementos importantes. Se plantearon ritmos y velocidades que efectivamente no tenían en cuenta algunas de las consecuencias. Por supuesto, los países productores de carbón, en este caso, van a seguir el ritmo del precio de todos de todas las fuentes alternativas de energía. El GNL se disparó a precios exorbitantes en el mundo, porque justamente la oferta no seguía la demanda, como ocurre en general con los commodities energéticos. Y eso, bueno, generó en los países centrales aumentos muy grandes del costo de la energía, que en algunos casos son absolutamente imposibles de soportar por los consumidores y están ya planteando, como en el caso de España o en el caso de Francia, subsidios directos a los consumidores y afectando el ritmo del desarrollo económico, como el propio caso de China, donde bueno, se espera reducción del crecimiento esperado, tuvieron permanente interrupción del abastecimiento de energía a la inmensa mayoría de su industria. Argentina no está, por supuesto, exenta y está inmersa en el mundo, tanto en materia energética como en materia ambiental, como en materia económica. Lo que sí tenemos es una herramienta como el Plan Gas, que efectivamente nos protege, no impide que tengamos mayor costo de energía en la importación que tengamos que hacer el año que viene, porque, por supuesto, en invierno, el GNL, el futuro para el año que viene, ayer estaba entre 16 y 17 dólares el millón de BTU, contra 8,5, que fue el promedio que pagamos este año. El gasoil ya está en 17 dólares, contra un promedio de 12 también que pagamos este año. Con lo cual, bueno, vamos a tener un incremento de costos importantes. Estos 3 millones de metros cúbicos adicionales que hemos ido a buscar con la ronda 3 nos va a ayudar a mitigar esta situación. Estamos tratando de analizar otras variantes de intercambio con Chile que nos ayuden a mitigar, porque efectivamente vamos a tener un impacto como todo el mundo lo tiene, hasta tanto tengamos, por supuesto, la ampliación de la capacidad de transporte que nos permita, bueno, reemplazar estas necesidades digamos, de importar combustibles alternativos al gas natural y podamos con nuestro gas abastecer nuestras centrales térmicas y la demanda prioritaria en invierno, ¿no? Lo mismo estamos planteando con nuestros vecinos. La verdad que la visión de la Secretaría de Energía, por orden del presidente, es tratar de ver digamos, cómo podemos integrarnos y plantear una política a largo plazo y no solamente digamos, operaciones de oportunidad donde el intercambio nos dé como beneficio durante una sola temporada poder obtener precios muy altos de nuestro gas como reemplazo también del GNL que tiene que necesariamente importar Chile o Brasil. Estamos trabajando en eso, vamos a proteger, por supuesto, el valor del gas natural argentino, pero bueno, con una visión de integración regional, ¿no? Que el gas argentino le pueda servir también a los países limítrofes, como bueno, mercados naturales de expansión,
y también, por supuesto, el resto del mundo con proyectos que transformen el gas en GNL y permitan ponerlo como combustible de transición, de reemplazo de combustibles más contaminantes en los países que lo requieren. Estás muteado. Sí, sí. No, lo que pasa es que había un ruido molesto y no quise que se filtrara en la charla. Quiero dar espacio a un par de preguntas por lo menos del público. Uno hace referencia a lo que dijiste del declino de Bolivia. ¿En qué nivel está hoy y qué es de esperar para el año que viene? Para la próxima adenda, digamos, ¿no? La negociación con Bolivia siempre fue, por lo menos la experiencia que tenemos nosotras, que es la del año pasado, y por lo que nos refiere la gente de IASA, siempre es una negociación complicada. Estamos en pleno proceso de negociación. La pregunta en relación a los volúmenes, bueno, se ha caído la inyección desde Bolivia, creo que ayer estaba en 6 millones de metros cúbicos, está muy por debajo de los compromisos que tiene que cumplir Bolivia. IASA, ya, que es la contraparte de IPCB, ya reclamó que se active la cláusula de take or pay, porque bueno, los niveles de inyección excedieron algún día con menor volumen, ¿no? Por supuesto, nosotros como país aspiramos a tener la mayor cantidad de volumen durante el invierno de Bolivia. Y no nos interesa tener volumen en verano. Y esas son las pautas prioritarias que tiene nuestra delegación encabezada por IASA y bueno, coordinada también por la subsecretaria de Hidrocarburos en la negociación. No podría aventurar hoy cuál va a ser el resultado de la negociación de esta nueva agenda, o si la va a haber. Tenemos directivos de la Cámara de GNC como participantes y nos preguntan cómo entra el GNC en la política del gobierno, qué hay pensado para su desarrollo, dada la importancia que tiene en el transporte, ¿no? Sí, como te decía, para la Secretaría de Energía el combustible de reemplazo de los combustibles líquidos es el gas natural, tanto como GNC como en su variable de GNL. Para eso necesitamos ampliar la capacidad de transporte, para que efectivamente las estaciones de servicio, o sea, la logística de comercialización, de distribución, de provisión al transporte sea, digamos, pueda extenderse y pueda llegar siempre con volumen y con la presión necesaria durante toda época del año. Respecto de los precios, fue una decisión que tomó el gobierno en cuanto a la formulación del plan, de sacar el GNC como demanda prioritaria y de plantearle ya un escenario de negociación con las empresas productoras. La verdad que se hizo una migración que al principio fue temida por los estacioneros, pero finalmente se fue ordenando. IASA tuvo una participación en las regiones o en los sectores de provisión de GNC que estaban más complicados y no podían adaptarse. Las proveedoras también fueron, digamos, participando, las empresas productoras fueron participando activamente de esta modificación de comercialización o de provisión a las estaciones de GNC. Se planteó un sendero que creo que se completó en estos días, de llevar el precio del GNC al 16% del combustible surtidor, y es lo que estamos monitoreando permanentemente y nos parece razonable. Es decir, que exista siempre a favor del GNC una ventaja comparativa para que, bueno, quien tiene un vehículo pueda adaptarlo a esa fuente de energía. Nos queda pendiente alguna cuestión en la Patagonia, porque efectivamente la disminución de la carga impositiva sobre los combustibles líquidos genera allí una distorsión en contra del GNC, pero estamos trabajando con los estacioneros de esa zona y las productoras para resolver esa cuestión puntual.
Bueno, no podemos cerrar este encuentro sin hablar de precios, tarifas, subsidios. ¿Querés atacarlo el tema? Sí, bueno, primero el de los combustibles, que tiene que ver también con las largas charlas con todos los actores de productores, las empresas, las autoridades provinciales, en materia del precio del crudo. El precio del crudo en nuestro país, como saben la mayoría de los participantes en esta charla, surge de la oferta, la libre oferta y demanda, con las particularidades, por supuesto, que tiene nuestro mercado. Es un mercado con algunas empresas que están integradas y que tienen magnitudes muy importantes respecto de otras, ¿no? Y una empresa en especial como YPF, donde existe, digamos, donde el Estado tiene una participación mayoritaria fundamental. Cuando se analizó digamos, los borradores de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, este es uno de los planteos permanentes de las empresas, ¿no? El planteo permanente es tener un precio local linkeado con el precio internacional, o sea que sea indiferente, con lo cual el precio del combustible también sería indiferente al precio internacional de las naftas y el gasoil, y la libre disponibilidad de su flujo de inversiones y de repagos de las inversiones. Cuando se analizó esta cuestión, todas prefirieron que no existiera digamos, ninguna modificación de la forma de establecimiento del precio, o sea, que no existiera ninguna norma que limite la actual vigencia de la 17.319 en materia de precio de crudo. Si bien algunas planteaban la posibilidad de tener un horizonte más claro respecto a un mecanismo que estuviera expresamente establecido en algún lado para poder tener alguna previsibilidad, en general las empresas productoras y las provincias productoras plantearon que esto no se toque, y de hecho no hay ningún planteo de esta característica en el proyecto de ley que envió el presidente en materia de promoción de inversiones hidrocarburíferas. En materia de tarifas, bueno, hay un planteo muy claro del presidente de la Nación y de la vicepresidenta, que tiene que ver con que las tarifas tienen que ser accesibles a los distintos usuarios y que tienen que tener un nivel acorde con las posibilidades de desarrollo de la economía nacional, o sea, la industria que consume tanto gas como energía eléctrica tiene que tener digamos, un costo de la energía que la potencie, no que la limite. En ese sentido, han planteado también claramente que el sendero de la energía tiene que estar siempre de corrección o de aumento del costo de la energía, tiene que estar siempre por debajo del aumento de los salarios, digamos, de los ingresos que tiene el consumidor. Y es el camino que está siguiendo la Secretaría de Energía. Para eso se ha planteado el diseño de una herramienta de segmentación que tiene que ver con la utilización de la Big Data, concretamente, para que permita, bueno, identificar a aquellos consumidores, aquellos usuarios que pueden pagar el pleno del costo de la energía, pues bueno, sería razonable que lo paguen. Aquellos usuarios que necesitan el máximo de subsidio, pues bueno, que sea perfectamente identificable y que puedan ser acreedores en tiempo y en forma de ese subsidio para que no les incida en sus ingresos, y los sectores que pueden pagar parte del costo, bueno, que tengan un subsidio acorde con lo que efectivamente necesitan. El objetivo claro es que, bueno, el precio de la energía, las tarifas de energía, tanto de gas como de energía eléctrica, sean proporcionalmente cada vez menor en relación a la capacidad que tengan los usuarios como consumidores de utilizar sus ingresos en otros destinos, en otros bienes, en otros servicios que permitan aumentar la demanda justamente de la economía, ¿no? Bien. Ariel, no me queda más Perdón, que... si esperaban que yo les diga cuánto iba a ser el aumento de la electricidad o del gas, o cuánto iba a costar la nafta en surtidor, pues lamento no poder
estar a la altura de esas expectativas. Hay que esperar. Ariel, no me queda más que agradecerte. Primero, bueno, además le pido disculpas a los que plantearon más preguntas, pero estamos excedidos en el tiempo que queríamos tomar del contador Kogan. Reitero, le agradezco profundamente cómo se ha brindado a esta charla y también agradezco obviamente al público que seguramente la siguió con suma atención. Les recuerdo que la charla fue grabada en su totalidad, la vamos a procesar en las próximas horas y les vamos a hacer llegar por correo electrónico el link para acceder a ella en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, esperamos tenerlos en los próximos eventos. Y nuevamente, gracias Ariel, gracias a Gloria, tu secretaria que nos facilitó la logística para poder tenerte desde Neuquén. Así que, bueno, gracias a todos. Ariel, no sé si querés decir algo más. No, gracias a ustedes y a la atención de los participantes. Muchas gracias. Bueno, cuídense y hasta la próxima. Gracias. Buen fin de semana.